nutrición, entrenamiento, mentalidad, coherencia evolutiva. Cuestionando los dogmas sobre salud y fitness para mejorar de verdad tu cuerpo. Radio Fitness Revolucionario con Marcos Vázquez. Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Fitness Revolucionario. Hoy tenemos con nosotros a Juan G. Ojeda, un gran estudioso del movimiento. Nos cuenta su historia, cómo tras una serie de lesiones y pocas respuestas por parte de los supuestos especialistas decide tomar las riendas de su recuperación y cómo una visión evolutiva de la actividad física le hizo cambiar sus planteamientos en cuanto al movimiento. Nos explica qué es un humano funcional y cómo mejorar la movilidad no solo reduce el riesgo de lesión, sino que potencia el rendimiento. Hablamos de la relación entre dolor y daño y por qué el movimiento es una buena terapia contra el dolor si se hace de manera adecuada. Hablamos específicamente un poco del dolor de espalda, causas y qué se puede hacer para evitarlo o reducirlo si ya lo estás sufriendo. Y por último nos da las 3 claves fundamentales para salir del sedentarismo. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores habituales, empezando con Paleobull. Paleobull fabrica en España barritas energéticas con ingredientes de calidad a muy buen precio y son una alternativa saludable a todos los snacks procesados que inundan los supermercados. Te pueden interesar si necesitas algo a media mañana para llevar en tus caminatas, tus rutas en bici, para después entrenar, para que los niños lleven al colegio, etc. Si quieres conocer más de Paleobull, visita su página paleobull.com y si usas el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendrás un descuento del 10% en todas tus compras. Contamos también con el apoyo de Prokey. Prokey es un kéfir de agua de alta calidad a base de ingredientes ecológicos y es una excelente opción para cuidar tu salud intestinal, refrescarte por el verano y disfrutar a su vez de su sabor, tanto en la versión tradicional como con jengibre y menta o hibisco. Prokey tiene únicamente 1,5 gramos de azúcar y 6-8 calorías por cada 100 mililitros y un mínimo de azúcar es necesario como alimento para las bacterias. Al estar además basado en agua, no presenta problemas de intolerancia ni a la lactosa, ni a la fructosa, polioles, etc. Para conocerlos mejor, visita su página prokeydrinks.com o fitnessrevolucionario.com/kefir si te resulta más fácil y utiliza el código FITNESS10 para obtener un 10% de descuento en tu compra. Y ahora sí, damos la bienvenida a Juan G. Ojeda. Hola Juan G., bienvenido a la radio, ¿cómo va todo? Perfecto, encantado de estar aquí, es un honor. El placer es mío hablar contigo. Y antes de entrar en materia, cuéntanos un poco sobre ti y cómo llegas a este fascinante mundo del movimiento. Vale, pues mi camino ha sido un poco peculiar y para algunos es como de ida y vuelta, pero para mí ha sido evolución total. He ido una evolución en varias fases, entonces yo siempre he tenido mucha curiosidad por todo, pero el cuerpo humano, el movimiento, pues siempre me llamó mucho la atención, igual que el cerebro, cómo funciona el cerebro y no sé, me fascinaba mucho todo eso y ya de chico pues leía todo lo que podía sobre anatomía, lo poco que había, antes no tenía internet, pues libros por ahí. Y entonces cuando tuve que entrar en la universidad pues me metí en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte porque entendía que era donde más iba a aprender sobre todo eso. Ahí estuve muy bien, me gustó mucho la carrera, pero bueno, la universidad tiene sus historias y no es lo que yo al final pues quería. Me encontré con que tenía muchísimas lesiones, muchísimo más de la media, y veía que yo me entrenaba bien, sabía mucho más de entrenamiento que mucha gente. ¿Qué deportes practicabas? Practiqué desde chico, practiqué natación, voleibol, todos los deportes que hacíamos en el colegio, que eran muchos, y después hice también escalada, que fue donde más lesiones tuve, artes marciales, diferentes artes marciales. Después durante la carrera pues me aficioné a correr y a hacer distintas actividades que practicamos durante la carrera. Y la cosa es que empecé a lesionarme todo tipo de cosas y llegó un punto en el que me planteé eso, cambiar de carrera precisamente porque no podía ni siquiera hacer los exámenes prácticos o las asignaturas prácticas por las lesiones. Entonces me metí en informática, que también me llamaba la atención y además, bueno, como yo era muy curioso y quería saber cómo funcionaba todo, pues tenía unas máquinas ahí que muy interesantes para destribar y saber cómo funcionaban. Y la verdad es que ahí, pues bueno, tuve un cambio, de decir, me metí de lleno.
¿vale? Yo siempre he sido muy de si me gusta algo, voy a tope, y entonces me convertí en la persona más friki y más sedentaria del mundo. ¿Vale? Llegué al extremo. Los dos extremos, ¿no? Exactamente, toqué los dos extremos. Por un lado, estaba ahí que no paraba en todo el día de moverme, y por el otro lado, pues subí bastante de peso. La vida del programador. Sí, es que era vida nocturna total, me acostaba lo más temprano, a las 3, 4 de la mañana, dormía una media de 4 o 5 horas, 16 horas sentado ante el ordenador al día, ese tipo de cosas que en realidad son bastante comunes y van mermando tu salud. Y la comida, pues bueno, ¿sabes? Era típica comida, siempre comiendo fuera, comiendo basura, comiendo cosas que no te sientan bien. Y bueno, empiezas a empeorar y no sabes muy bien por qué. De vez en cuando te preocupas y empiezas a comer un poquito mejor, o con lo que se supone que es un poquito mejor, empiezas a leer un poco por ahí, empiezas a hacer un poquito más de deporte, ves que se pone de moda correr, entonces dices, a lo mejor es eso. De hecho, todos mis amigos informáticos les dio por correr, porque de repente había un montón de cacharros que te medían las cosas y podías hacer competiciones con otros, a ver cuánto corrías y todo eso. Entonces se puso de moda también entre los informáticos. Y la cosa es que a mí me chirriaban muchas cosas. Me chirriaba ya en la época en que estudiaba educación física algunas cosas que decían que no me cuadraban. Y me chirriaba cuando iba al médico, cuando iba al fisio, y que no veía que me ayudaran del todo las cosas que me decían, y que a los 20 y poco decirme que ya la rodilla la tengo, pues bueno, que eso es así y no se puede hacer mucho más, o el hombro que se me ha salido, he tenido tendinitis y no sé qué, que me tengo que operar, o si no, no voy a estar todo el resto de mi vida haciendo rehabilitación. Y un montón de cosas que no me cuadraban para nada. Entonces, cuando empiezo a lo mejor a correr, a hacer cosas así, cuando estaba de vida sedentaria total, pues me acuerdo que un amigo me preguntó que si era pronador o supinador, y me dejó a cuadro. Porque claro, yo sabía por anatomía que el pie puede pronar o supinar, pero no sabía que uno podía especializarse en hacer una sola cosa. Entonces, digo, a lo mejor es que he avanzado mucho la ciencia y yo no me he enterado. Y entonces, pues bueno, aquí una nueva cosa, empecé a ver, y todo el mundo decía lo mismo, que bueno, tienes que usar un tipo de calzado si eres pronador, si eres supinador, y que eso es súper importante, es casi lo más importante a la hora de correr, y a mí eso tampoco me cuadraba. Y me puse distinto calzado, plantillas, y lo único que pasaba es que mis problemas iban de una rodilla a la otra, de una cadera al otro pie, pero no terminaba de arreglarse los problemas. Entonces hubo un momento en que bueno, decidí dar un paso atrás y evaluar las cosas de otra manera, y empecé a abrir un poco mis horizontes en cuanto a conocimiento de la salud. Y una de las cosas que me encontré fue precisamente tu blog, y fue esa perspectiva evolutiva la que me dijo, oye, pues a lo mejor hay cosas que no encajan y hay que mirarlas desde esta perspectiva y evaluarlas, ¿no? Si tienen sentido o no. Y empecé a pasar ese filtro evolutivo a un montón de cosas, y muchas no las pasaba. Y a partir de ahí empecé a rascar y a mirar un poco más. Y aprovechando que con todo este tema de la informática tuve que ponerme mucho las pilas en inglés, y que estuve viviendo en Irlanda, pues empecé a buscar información en inglés, que hay bastante más que en español, la verdad, y empecé a estudiar. Volví a estudiar en todas estas cosas, y poco a poco empecé a darme cuenta que el cuerpo es mucho más resiliente de lo que uno piensa, y que se adapta continuamente y que se puede cambiar. Entonces decidí hacer pequeños cambios e ir mejorando mi salud. Me di cuenta que todo eso iba funcionando. Eso paralelamente a mi carrera profesional, que iba muy bien, pero que me estaba cansando un poco de ella, pues decidí pues hacer el cambio y volver otra vez a todo este tema de la educación física, de entender el cuerpo, cómo funciona, y ayudar a otros a entenderlo. Y entonces decidí primero empezar conmigo y arreglar todos los problemas que tenía. Y de tener eso, lesiones que iba a tener de por vida, problemas de enfermedades crónicas y demás, pues terminé arreglando todas esas cosas. Simplemente con cosas sencillas, ¿no? De comer comida real, dormir, un número de horas natural, que me diera la luz del sol, moverme más de formas diferentes, caminar más, hacer un montón de pequeñas cosas, y después sí que en aquellas lesiones que eran un poquito más complicadas, pues tenía que poner un poquito más de esfuerzo en ir a la causa y no a los síntomas. Bueno, yo creo que tu viaje es muy interesante, ¿no? Primero, para que la gente te conozca un poco más, pero también porque creo que la mayoría de esos consejos, de esas ideas que has ido teniendo y aplicando,
van a ser aplicables al 90% de las personas, ¿no? Entonces me interesa que vayamos desgranando un poquito más esto. Y tú hablas, por ejemplo, en tu blog mucho del concepto de humano funcional, ¿no? Que seguramente no lo eras y muchos de los problemas que has tenido venían de eso, de separarte un poco de nuestra naturaleza, por así decirlo. Pero para empezar, ¿cómo definirías este concepto de humano funcional y por qué hay tan pocos? Pues es curioso, porque yo cuando empecé el blog, bueno, pensaba un poco, pues, hablar a gente que era como yo, mi experiencia, conocía a mucha gente, muchos informáticos que estaban exactamente en la misma situación o peor, y bueno, me dirigía a ellos. A medida que he ido escribiendo me he dado cuenta que hay muchísimas más profesiones y muchísima más gente que tiene exactamente los mismos problemas, incluso gente que hace deporte habitualmente. Entonces, es curioso como mi definición un poco de sedentario y de un ser humano funcional también ha ido cambiando un poco con el tiempo. Porque bueno, yo tenía un poco la misma idea que tenía todo el mundo, que el sedentario es la persona que se pasa todo el día sentado en el trabajo, pero también después en la casa. Y no, todos somos sedentarios, queramos o no, vivimos un entorno sedentario. Y bueno, podemos escapar un poquito, pero no del todo. Y en cuanto a funcional, podríamos dar muchas definiciones de funcional, pero para mí a lo mejor fue un poco por eliminación, ¿no? Es decir, yo ahora me considero funcional porque he dejado de ser todas aquellas cosas que era una persona que tenía miedo de hacer alguna actividad física nueva porque estaba seguro que me iba a lesionar, que sabía que me iba a doler la espalda si hacía determinados movimientos, que tenía dolores que asumía que eran parte del proceso de envejecer, que estaba continuamente malo de la garganta, que tenía inflamación del estómago continuamente, que me dolía el hombro, que tenía una serie de cosas que para mí eran cada vez más normales y bueno, las asumía como cosas parte de nuestra naturaleza, por así decirlo. Y resultó que no, que nada de eso es necesario, que te puedes volver a mover como cuando eras joven, que no tienes por qué tener dolor al hacer las cosas. Y para mí eso sería funcional. Ideal funcional sería, pues bueno, como un ser humano de antes del Paleolítico y todo eso, pero eso sería poco realista porque ya desde que somos niños estamos condicionados por nuestro entorno sedentario. Entonces, eso no sería muy realista. Pero sí que a lo mejor una persona que es capaz de moverse como le gustaría o como cuando era joven sin tener dolor y sin tener miedo a moverse, para mí ya empieza a entrar en lo que viene a ser un ser humano funcional, independientemente de que lo haga a diario o no, independientemente de que haga dominadas, un muscle up o levante no sé cuántos kilos, pero el hecho de que no te dé miedo intentar un ejercicio porque tienes la certeza de que te vas a romper algo o que te va a doler algo el día siguiente o que no tengas la certeza de que todos los días vas a tener dolor de algo, eso para mí ya entra dentro de lo funcional, ¿no? Y después ya puedes afinar un poco en, oye, pues deberías ser capaz de ponerte de cuclillas, deberías ser capaz de agarrarte algo y subirte, deberías ser capaz de levantar algo pesado del suelo, deberías ser capaz de correr. Esas cosas también, ¿no? Son parte de la definición, pero yo por ahora me conformo por el primer pasito de, bueno, poder hacer cosas sin miedo y sin dolor. Y además haces una distinción importante porque ahora digamos que las recomendaciones están simplemente orientadas a hacer ejercicio, que está muy bien cuando el mensaje va a una población que es eminentemente sedentaria, pero tú mismo lo decías, ¿no? Que hay mucha gente que hace deporte de manera habitual, pero que también tiene restricciones importantes. O sea, me gustaría conocer tu experiencia y qué tipos de problemas ves y si tienen que ver también con la propia práctica deportiva, ¿no? Por ejemplo, quizá los corredores pues tienen restricciones o problemas diferentes a los que se pasan la vida en máquinas de gimnasio. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu experiencia? Pues sí, la verdad es que sí, es precisamente el tema de que estábamos hablando de qué es ser sedentario y qué no, ¿no? En realidad, cuando te pones a investigar un poco, te das cuenta que el problema del sedentarismo no es estar sentado, es hacer siempre lo mismo, especializarse demasiado en ciertas tareas y en ciertas posiciones. Eso es realmente el sedentarismo y eso es lo que crea problemas. Porque nosotros pasamos de tener que hacer un montón de tareas diferentes a lo largo del día, todos los días, a cada uno se especializa en una tarea y hace la misma tarea durante años y años de la misma manera y sentados en la misma posición. Entonces, nuestro cuerpo en un principio se adapta a esas posiciones, pero con el tiempo optimiza esas posiciones. Nos volvemos especialistas en esas posiciones, con lo que eso conlleva, que es cuando tú eres especialista en algo es a costa de ser menos bueno en el resto de cosas.
¿vale? No tienes que repartir los recursos que tienes. Entonces, eso le pasa, por ejemplo, mucho a los deportistas de élite, que bueno, tienen que optimizar mucho en un área y eso va en detrimento del resto de áreas. Pero también pasa en deportistas recreacionales, por ejemplo, y eso quizás es incluso un poquito peor, ¿no? Porque incluso haciendo deporte con movimientos bastante variados, te pasas 1 hora al día, con suerte, o 1 hora, 3 horas a la semana, X horas a la semana, que son pocas en realidad, haciendo algún tipo de deporte, mientras te pasas el resto del día sentado o en el coche o en el trabajo o en tu casa viendo la tele o comiendo o en el baño, y al final estás en la misma posición, pero que encima te vas a correr y el rango del movimiento que tienes en la cadera es prácticamente el mismo que has estado practicando, no es muy grande, ni varías el plano de movimiento. Incluso podríamos hablar de deportistas como en el CrossFit, que bueno, han ido haciendo cambios precisamente porque han detectado problemas de estos, pero uno de los debates que ha habido precisamente es que se ideó precisamente para evitar esta sobreespecialización, pero si te fijas, prácticamente todos los movimientos de CrossFit ocurren en un mismo plano. No hay movimientos laterales, no hay rotaciones, no hay torsiones. Hay un montón de movimientos que no harás nunca y los otros se repiten mucho. Eso crea una sobreespecialización de los tejidos y una desadaptación de los otros tejidos. Entonces, eso va creando problemas. Entonces, digamos que tienes a lo mejor una cadera que está acostumbrada a funcionar de una manera, un tobillo que está acostumbrado a funcionar de una manera debido al calzado y debido a estar sentado, y refuerzas ese patrón y esa posición con movimientos de ese mismo plano, en esos mismos ángulos, con lo cual no estás a lo mejor haciéndote un favor muchas veces, sino que estás reforzando una deficiencia que ya tienes. Prefiero que ahí tienes eso, pues por un lado que somos bastante más sedentarios de lo que creemos, porque podemos practicar un deporte sedentario, como es hacer un mismo movimiento una y otra vez continuamente y no hacer el resto del movimiento. Y por otro lado que tenemos que en nuestro día somos muy sedentarios y por hacer 1 hora de ejercicio al día no, digamos, contrarrestamos eso. Es como si comiéramos todos los días hamburguesas, pizzas, helados y refrescos, y una vez al día o 3 veces en semana comiéramos ensalada. Sí, va a mejorar algo, tendremos algunos nutrientes más, pero te seguirán faltando un montón de nutrientes y seguirás teniendo un exceso de los otros. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final se trata de incluir, y hablaremos un poquito más de esto, de incluir más actividad durante el día, porque esta dicotomía que hay de estoy 12 horas sentado al día y luego me mato 1 hora en el gimnasio, pues sabemos que además no deshace pues todos los problemas que implica estar tanto tiempo sentados, tanto tiempo inmóviles, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que utiliza las típicas fórmulas para estimar el gasto calórico, las famosas calorías de mantenimiento, pues lo que tú dices, igual entrena 5 veces a la semana y dice, bueno, yo muy activo. No, ojo, mentira, que entrenes 5 o 6 días a la semana, 1 hora, si el resto del día estás sentado, tú no eres muy activo, ¿vale? Tú eres bastante sedentario. Obviamente, mucho mejor entrenar esa hora al día que no hacerlo, por supuesto, pero no pienses que esa hora te va a eliminar todos los problemas o gran parte de los problemas de estar el resto del día sin moverte, ¿no? Y luego, pues un poco el mensaje que dices, cuando te muevas, por ejemplo, los ejemplos que ponías de tus compañeros programadores que iban todos a correr, pues genial, mucho mejor salir a correr que no, pero es un movimiento pues muy repetitivo, que estresa las mismas articulaciones, los mismos rangos de movimiento, sin entrar, que ahora podemos entrar un poquito en la técnica que se utiliza, en el calzado que se utiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Me interesa también mucho tu visión, porque la gente cuando habla de movilidad, pues a veces lo vemos únicamente como una forma de reducir el riesgo de lesión, que eso es cierto, totalmente cierto, pero yo iría un paso más allá, sobre todo en atletas que compiten. Creo que hay también una relación entre mejorar estos aspectos de movilidad básica y el rendimiento deportivo. ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Cómo crees que mejorar un poco esta movilidad básica, además de reducir el riesgo de lesión, puede ayudarnos a rendir mejor?
Totalmente. De hecho, bueno, me ha llamado mucho la atención que yo empecé con clientes, pues eso, muy sedentarios, informáticos, diseñadores y gente así. Y últimamente tengo bastantes deportistas, tanto amateur como incluso ya no tan amateurs, y muchos vienen por el tema de la movilidad. Algunos son por dolores crónicos que tienen y que a pesar de ellos pues siguen entrenando, y otros es que hay restricciones de movilidad que les impiden avanzar en su deporte. Y ese es el verdadero problema ahí, ¿no? Porque más que decir que la movilidad ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, es que la falta de movilidad limita el rendimiento deportivo. Entonces, el problema es que te ves a mucha gente, que es una de las cosas quizás por las que empecé. Yo veía a mucha gente entrenando en los parques, aquí en Canarias no se ve mucho, y entonces yo flipaba por la técnica corriendo, la técnica haciendo un montón de ejercicios. La gente pues, estaba ahí que tú lo veías, que incluso sin saber tú veías que eso no se iban a romper algo. Entonces, te das cuenta que muchas veces el problema no es que aprender la técnica, el problema es que no tienen una movilidad suficiente para hacer bien la técnica. Entonces, si no haces bien la técnica, es poco probable que aumentes el rendimiento. Y que probablemente ni siquiera estés trabajando lo que quieras trabajar, porque podemos hablar, por un lado, deportistas que quieren conseguir unos objetivos concretos, ¿no? Que son externos al cuerpo, que es, por ejemplo, pues, marcar un gol, meter una canasta, llegar a una meta, hacer cosas así. Y después, aquellos que se dedican un poco más a, oye, pues mira, me gustaría mejorar tal músculo, tal aspecto de mi forma física o lo que sea, y que creen que están trabajando una parte de su cuerpo y no la están trabajando, porque directamente pues están tan limitados que compensan con otra parte del cuerpo ese movimiento, porque el cuerpo, yo siempre digo que es una máquina increíble de compensar, porque tú le dices al cuerpo que llegue hasta un sitio, que levante la mano, que lance, que tire, que coja, y lo va a hacer. Va a intentar hacerlo de la manera que sea, a costa de lo que sea, y normalmente será pues usando otros músculos que no son los más óptimos, sobrecargando algunos tejidos, torsionando alguna articulación de una manera que no es la más óptima tampoco. Entonces se buscará la manera de hacer lo que tú le pidas. El problema es que si eso lo haces una y otra vez, vas a crear lesiones, y además ni siquiera vas a hacerlo de la manera más eficiente, ni en tu deporte, ni a lo mejor vas a conseguir pues, esos músculos que estabas buscando, o esa resistencia, o esa estabilidad del tronco, o lo que sea. Sí, a ver, otro tema comúnmente malentendido es la relación entre dolor y daño o lesión, ¿no? Especialmente cuando hablamos de dolor crónico, muchas veces por estas compensaciones que se generan con el tiempo, como estabas mencionando. Mencionabas también antes, pues, dolores de espalda, que me interesa que profundicemos un poquito más, porque es algo que afecta a una parte muy importante de la población. Pero antes de entrar en esto, cuéntanos cómo ves esta relación, ¿no? Y de por qué el dolor crónico no es necesariamente un indicador de daño y hasta qué punto es reversible. Vale, sí. La verdad es que yo he tenido, por todas las lesiones que he tenido y muchos problemas de salud, pues he tenido bastantes experiencias con el dolor, entonces ha sido un tema que me ha interesado mucho. Y bueno, una cosa que es importante entender desde el principio para evitar confusiones es entender la diferencia entre sensación y percepción, que es algo que solemos tener ahí como muy confuso, muy mezclado. Y viene, por ejemplo, por el tema de los sentidos, ¿no? Nosotros tenemos un montón de sentidos, no solo los típicos, sino en realidad tenemos muchos más, en los que, bueno, el proceso es, llega una información fuera del cuerpo o incluso dentro del cuerpo, a sensores que tenemos por todo el cuerpo, y esa información después llega al cerebro. El cerebro la interpreta y nosotros percibimos el resultado de esa interpretación. Entonces nosotros, por ejemplo, nos llega luz a los ojos, nuestro cerebro lo interpreta y es lo que nosotros vemos, la interpretación de lo que ve nuestro cerebro a través de esa luz, más recuerdos, más cosas que, bueno, a veces tiene que rellenar huecos. Lo mismo pasa con el resto de sentidos. Entonces, el dolor es una percepción, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de sensores en el cuerpo que nos pueden dar información, como por ejemplo que un tejido se ha roto, que ha cambiado el pH porque algunas células se han roto y el contenido de las células es más ácido, entonces empieza a haber un cambio en el pH, puede haber un aumento de la presión en una zona, puede haber un aumento de la inflamación, puede haber más calor, puede haber más frío, puede haber
un montón de sensaciones que van yendo hacia el cerebro, nuestro cerebro lo interpreta y entonces, si es necesario, genera la señal de dolor. Y la señal de dolor, por lo que se sabe a día de hoy, es más una señal que manda nuestro cerebro para que cambiemos nuestra actitud o nuestro comportamiento más bien ante algo que está pasando. ¿Vale? Es un sistema que tiene nuestro cerebro para protegerse y para protegernos, sobre todo para buscar la supervivencia. Hay que entender eso, que el cerebro es el que genera el dolor cuando detecta un peligro, cuando ve que la supervivencia está en peligro. Por eso hay cosas como te va a doler mucho más siempre algo que esté más cerca de un órgano vital o de la columna vertebral, que te dé un dolor, un golpe o un corte en cualquier extremidad, porque es mucho más vital y las posibilidades de que sea peligroso para nuestra supervivencia un golpe en la columna es mucho más peligroso que te dejen el dedo chico del pie, por mucho que pueda doler. Y después depende de la situación, no te duele lo mismo que te cortes en medio de la selva rodeado de animales peligrosos a que te cortes en la oficina. El dolor va a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo peor que te puede pasar en la oficina probablemente es ese corte, lo peor que te puede pasar en medio de la selva es que te come un animal. Entonces, la percepción de peligro cambia. Y eso es muy importante porque nosotros continuamente vamos retroalimentando pues esa sensación de peligro o de seguridad. Y dependiendo de cómo lo hagamos, podemos mejorar o empeorar nuestro dolor. Entonces, eso pasa también con los dolores crónicos, que tú tienes un dolor y si ese dolor no se cura, tú en parte lo que haces, si continúas haciendo aquello que te da dolor, vas aprendiendo ese dolor, vas aprendiendo cómo moverte con dolor. Entonces, cuando se vaya a evaluar, tu cerebro vaya a evaluar si esa situación es peligrosa, tendrá ese recuerdo doloroso. Y eso es una de las cosas que va a evaluar y para el cerebro pesa mucho porque el cerebro intenta hacer continuamente predicciones en base a cosas que han pasado antes. Y bueno... O sea, te podrías seguir indicando dolor incluso mucho después de que los tejidos se hayan curado, ¿no? Exactamente. De hecho, yo tengo clientes que tenían ese problema, que tenían un dolor de espalda que les impedía hacer vida normal y no tenían ya nada. En su momento habían tenido una lesión, pero ya no tenían nada. Y entonces habían aprendido a moverse con dolor, a tener miedo de moverse, habrían aprendido ese dolor y les seguía doliendo. Y el dolor es real, porque es el mismo dolor, el que si te das con un martillo, como da igual, eso es una señal de peligro y alerta que te manda el cerebro y es real. Pero la causa no era necesaria. ¿Y cómo se puede reentrenar el cerebro? Por ejemplo, en el caso que dices de una lesión de espalda, obviamente aquí recomendamos primer paso, que tengo un especialista, ¿no? Pero lesiones que se cronifican, donde aparentemente ya no hay nada o nada que justifique ese dolor. Ojo, que también, bueno, el tema es súper complejo, ¿no? También ocurre lo contrario. Gente que tiene lesiones, que les haces una radiografía y aparece una hernia y sin embargo están como una rosa y no sienten nada ni nunca han tenido ningún problema, ¿no? Por lo que decimos, porque daño y dolor son cosas diferentes. Pero en el caso concreto, que es muy frecuente de esta persona que se le cronifica ese dolor de espalda, ¿qué recomendaciones generales de nuevo podemos darle como para que intente, entre comillas, engañar al cerebro y que deje de enviar esas señales de dolor? Yo siempre trabajo un poco de la misma manera con esos clientes y bueno, conmigo mismo. Yo mi primer dolor de ciática lo tuve cuando tenía 14 años. Y desde entonces he tenido muchos episodios graves, estar a lo mejor 2 semanas de baja con relajantes musculares y 3 días por semana al fisio y ahora mismo no tengo dolores de espalda. Entonces tienes que primero asegurarte que realmente no tienes daño, ¿no? Y por eso está lo del especialista. Y después ir explorando aquellas cosas que no te dan dolor. Tienes que ir probando con cuidado, siempre cuando ves que llegas a la zona de dolor, te paras y sigues explorando por otro lado para ver aquellos movimientos que no son dolorosos. Y después, por otro lado, que eso podemos verlo ahora, posibles causas que han generado ese dolor o que lo está potenciando. Y si estás un poco libre de esas causas y estás más o menos bien, lo que necesitas es crear recuerdos no dolorosos de movimiento, ¿vale? Por un lado, el movimiento va a tener un efecto de bajar el dolor, porque se sube la dopamina, porque la señal que se manda para
para que te mueva, para que se muevan los músculos, de alguna manera cancela la señal que sube con la señal de posible daño. Hay un montón de razones por las que moverte reduce el dolor. Entonces, esa parte es importante, moverte mucho, incluso no necesariamente la zona esa, sino otras zonas, pero sobre todo ir acercándote cada vez más a la zona esa sin dolor, de manera progresiva. O sea, para ir movimientos lo más parecido posibles a los que generan dolor, ¿no? En cuanto a, obviamente, extremidad, rango, etcétera, pero que no generen dolor. Exactamente. La clave está en movimientos sin dolor. Ir creando nuevos recuerdos no dolorosos para que cuando tu cerebro evalúe, pues diga, oye, pues mira, esto lo hice una vez sin dolor, pues a lo mejor no es tan peligroso. Voy a ver, y te deja explorar un poco más, y así un poco más, hasta que llegas al punto crítico que puedes, que realmente tengas un problema, y entonces hay que pues, achacarlo, ¿no? Atacar el problema, o puede que no, y entonces termina desapareciendo ese punto porque has pasado ese punto. Y bueno, yo siempre digo, por un lado tienes que convencerte a ti mismo de que no te está pasando nada y te convences pues haciendo movimientos que no son dolorosos, y además convencer a tu cuerpo haciéndote fundancia para el cerebro, para confiar en ti, confiar en que realmente es seguro, y sobre todo mientras más seguro sea el entorno en el que lo hagas, mejor, ¿vale? Porque la diferencia entre que tú cojas por accidente, hagas un mal gesto, por así decirlo, o cojas un peso imprevisto y te dé el dolor, y tú hacerlo voluntariamente en un entorno seguro, con un peso que tú controlas, que es muy grande de cara al cerebro y la percepción de peligro que hay, ¿vale? Entonces no es lo mismo hacer algo inesperado, de forma violenta, de forma de espasmo o lo que sea, a que tú, de forma controlada, le pidas al cuerpo, mira, vete llegando poco a poco hasta aquí. Poco a poco, no pasa nada, ¿ves cómo no pasa nada? Venga, sigue en un entorno en el que tú te sientas seguro, ya sea tu casa, sea un gimnasio, sea con una persona de confianza, el nivel de luz, el nivel, todos al final, todos los estresores deberías reducirlos al mínimo, porque al final todos los estresores de cara al organismo, al sistema nervioso, suman. Entonces, en ese momento en el que vas a practicar ese tipo de movimientos, en los que quieres que tu cerebro esté con los niveles de percepción de peligro lo más bajo posible, deberías bajar lo más posible todo el resto de estresores que puedas controlar. Y en el caso, por seguir profundizando, una persona que tiene un poquito, pues, que tiene un dolor de espalda, como decíamos, en algún movimiento concreto, ¿qué recomendaciones más específicas o movimientos a probar podríamos darle? Creo que hay ciertas cosas que siempre se deberían trabajar cuando tienes un dolor de espalda, ver si las haces bien, si te cuesta hacerlas, y en todo caso mejorarlas. Creo que nadie se perjudica de mejorar estas cosas, ¿no? Y son cosas que te encuentras en cualquier persona que pase muchas horas sentado, que lleve zapatos y demás. Por ejemplo, la cadera, ¿vale? El movimiento de la cadera es algo fundamental, no solo en multitud de deportes y disciplinas, sino también fundamental para el movimiento humano. ¿Qué pasa? Que hemos aprendido, por eso que hablábamos de la compensación, cuando nos doblamos por la cintura, nos estamos doblando realmente por las vértebras lumbares. No estamos flexionando la cadera. Lo que sería mover el hueso del muslo respecto a la pelvis. Entonces, ese movimiento deberíamos recuperarlo, y con él toda la musculatura que rodea la cadera que nos permite hacer ese movimiento, como por ejemplo los glúteos. El glúteo mayor o el glúteo medio son fundamentales para estar de pie, para caminar, para correr, para flexionar la cadera. Entonces, eso es algo que prácticamente todo el mundo tiene mal y que todo el mundo debería trabajar, y que simplemente trabajando eso desaparecen muchos problemas de dolores en espalda, dolor de rodillas, incluso problemas en los pies. Entonces, eso es algo básico. Estabilidad en el tronco. Eso es otra cosa fundamental, que muchas veces la inestabilidad del tronco tiene que ver mucho con esa poca movilidad en la cadera. Si no puedes mover bien la cadera, alguien tiene que moverse, y normalmente lo harán las vértebras lumbares. Entonces al final estamos creando un estrés excesivo en las vértebras lumbares. Entonces, muchas veces esa estabilidad en el tronco viene mejorando la movilidad en otros lados, pero no viene de más aprender a coordinar la musculatura del tronco para que estabilice la columna y estabilice la pelvis. Eso es algo fundamental, y no se trata de hacer simplemente abdominales, sino hay muchos músculos implicados ahí que deben coordinarse de la manera adecuada para estabilizar el tronco, la columna, la pelvis, y que se pueda mover libremente tanto la pierna como los brazos.
Ujú. Porque después también hay otra parte, ¿no? Que es la de arriba, ¿no? Que muchas veces nos centramos mucho en que si nos duele la espalda abajo, pues será, pues bueno, sí, los glúteos, la cadera, el piramidal, 20.000 cosas así, que son muchas veces síntomas, pero el problema que tenemos de los hombros adelantados, rotados hacia adelante, de estar continuamente con el móvil, con el ordenador, la cabeza también adelantada, pues eso te va creando una rigidez en la zona alta de la espalda, la zona torácica, que también genera un problema. Porque si eso lo juntamos con que nuestro hombro no es capaz de llegar a la vertical, digamos el brazo subirlo recto hacia la vertical por esa rotación interna que tenemos, por esa posición de coger el móvil o el ordenador todo el día, nos encontramos con que yo voy a querer subir el brazo por la razón que sea, porque el deporte que estoy practicando, porque voy a subir la maleta a la parte de arriba de donde se pone en el avión, o cualquier otra razón, y lo que va a hacer mi espalda es, como el hombro no se puede mover a partir de un punto, se va a intentar mover la columna. Como la columna en la parte alta no se puede mover del todo porque está muy rígida, están como soldadas las vértebras, se termina metiendo el movimiento y la presión en todas las vértebras que unen la zona torácica con la lumbar o directamente en la zona lumbar. Con lo cual, cualquier movimiento overhead, cualquier movimiento sobre la cabeza, termina siendo un impacto en la zona lumbar. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si tienes realmente un problema grande ahí de esa curvatura alta, ponerte boca arriba muchas veces a la gente le genera un dolor muy grande simplemente por el hecho de que al intentar aplanar la espalda, lo que se está haciendo es precisamente pues que la curvatura se está un poco así como metiendo hacia la zona lumbar y metiendo más presión ahí. Sí, bueno, eso es una serie de pisos, como yo digo, que hay que ir construyendo, ¿no? Pues Sí. me gustaría que habláramos de algunos de ellos. Por ejemplo, en la propia guía que la gente se puede descargar gratis en tu blog mencionas 3 elementos que todos están relacionados con algunas de las cosas que estamos mencionando en mayor o menor medida. Mencionas 3 pasos para salir del sedentarismo, que como digo, creo que tiene implicaciones más allá de ser activo o no ser activo. Y el primer paso que mencionas sería caminar más, valga la redundancia lo de paso, pero cuéntanos por qué y si podríamos definir algún umbral mínimo de pasos al día. Sí, pues la verdad es que como dices, tiene mucho que ver con las cosas que estoy comentando de la espalda, porque al final los mayores problemas que suele tener una persona en el mundo moderno, pues es rigidez en la cadera y falta de movimiento en la cadera y falta de fuerza en la musculatura que controla la cadera, poca estabilidad del tronco, rigidez en los hombros y adelantamiento y rotación interna de los hombros, adelantamiento del cuello, rigidez en la zona torácica, problemas en los pies débiles, pies que se aplanan, que son débiles, que se van para afuera cuando caminas o cuando estás de pie, las rodillas, que normalmente es a consecuencia de los problemas de rigidez en los tobillos y rigidez en la cadera, terminamos teniendo un montón de dolencias diferentes en las rodillas. Entonces, todos esos problemas, pues bueno, atacarlos uno a uno pues sería muy complicado, pero en realidad hay movimientos naturales que si los hacemos nos evitamos muchos de esos problemas. Porque sí es verdad que hay una cosa que se dice a veces, ¿no? Y que se suele decir que el ejercicio pues es la mejor medicina que hay y hay un montón de estudios que cada vez demuestran más lo beneficioso que es el ejercicio para evitar problemas o para arreglarlos. Pero yo iría un paso más allá, yo diría que es que la falta de movimiento es precisamente lo que crea enfermedad. Entonces, si metemos ese movimiento diario que ha hecho que esa falta nos haya sobreespecializado en diferentes rigidez de articulaciones y otras posiciones, evitaremos ese problema. Y si ya estamos ahí, pues bueno, volver a ese movimiento también nos ayudará. Entonces, caminar, por ejemplo, es un movimiento básico del ser humano, que si no lo practicamos, como todo, lo vamos a perder. Nos va a costar más caminar, nos va a costar mucho más movernos y movernos a menudo y de forma suave, como es caminar, pues es algo que mantiene los niveles de actividad del cuerpo, por lo menos en un mínimo, necesario muchas veces para que fluya la sangre, para que los niveles de dopamina estén bien, para que baje el cortisol, para que haya un montón de beneficios. Y si encima, pues, intenta caminar más descalzo, caminar cuestas arriba, cuestas abajo, superficies irregulares y demás, porque al final el entorno es bastante sedentario, estamos caminando continuamente por suelos planos, entonces nuestro tobillo
nunca tiene necesidad de doblarse más de los 90 grados, Claro. porque siempre pisamos en el mismo plano. Exacto. Entonces, muchas veces nuestra falta de dorsiflexión no es más que una falta de uso de esa dorsiflexión. Y simplemente caminando cuestas arriba, cuestas abajo por el campo, aparece la dorsiflexión que habíamos perdido, porque la empezamos a usar. Claro, y muchas veces también antes mencionaba los problemas de cadera como una de las causas, después a su vez de los problemas de espalda, de los dolores de espalda, y muchos problemas de cadera, o sea, como decías, la espalda tiene que compensar si tú caminas, sobre todo en el caso de las mujeres, con talones muy elevados. Ojo, en el caso de los hombres también, y hay estudios, ¿no? Solo un par de centímetros de talón y ya empiezan a cambiar los ángulos naturales de la cadera. Y por tanto, pues yo igual que tú recomiendo caminar o descalzo, calzado minimalista, pero también aquí hay un gran debate, ¿no? Y mucha gente está en contra del calzado minimalista, incluso algún estudio que al pasar al calzado minimalista aumentan las lesiones. Yo aquí es como todo, ¿no? O sea, aquí el tema para mí clave es la transición. Evidentemente, si estás acostumbrado a llevar talón y por tanto tienes un tendón de Aquiles acortado, tienes un arco plantar débil, como decías, efectivamente, pues claro, el riesgo de lesión es real, ¿no? Porque estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés al que no está adaptado. Pero para mí el ejemplo que pongo siempre es como decir, no sé, que el peso muerto es lesivo porque el primer día vas al gimnasio e intentas levantar 150 kilos, te vas a romper, pero no es un problema del peso muerto, es un problema de una transición adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto y cómo recomiendas transicionar hacia calzado minimalista? ¿Cómo ves este tema? Sí, de hecho, esto me recuerda a un tema que es que veo mucho y a mí me viene mucha gente de pasar por muchos médicos y muchos oficios y tener problemas y pocas respuestas y pocas soluciones, ¿no? Y entonces a veces me mata un poco eso de recomendaciones. No, es que tienes que ponerte plantilla, es obligatorio, un poquito de tacón es necesario, o incluso el tema de limitar ciertos movimientos. Cuando escucho esto, que lo escuchas de profesionales, es decir, oye, si el ser humano necesitara más tacón, ya vendría de serie, ¿sabes? Si necesitamos realmente llevar el talón 2 centímetros, pues ya la naturaleza se hubiera encargado de hacerlo, ¿no? Claro, es que no tiene sentido ninguno. Lo mires entonces empiezas a ver estas cosas y después te empiezas a ver recomendaciones también muy peregrinas, por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Sobre todo después de haber un poco abierto los ojos más. Por ejemplo, ves mucho, no se puede hacer sentadillas, pues sobrepasando la rodilla, los puntos de los pies. No se puede hacer movimientos por detrás de la nuca. No se puede hacer... A ver, todo depende del contexto y depende de la persona. Y yo tengo un artículo, por ejemplo, sobre el tema de ese movimiento de la nuca por eso mismo, porque yo veía recomendaciones que no están basadas en el ser humano no debería poder hacer esto, que si lo puede hacer, lo debería hacer, si quiere, sino en el ser humano disfuncional, que tiene algún problema en el hombro, no puede hacerlo. Y entonces se lo prohibimos a todo el mundo. Entonces, que haya mucha gente que tiene problemas en el hombro y que eso haga que cuando van a intentar un movimiento tras la nuca, la técnica sea imposible totalmente hacerla bien y que se perjudiquen más que se ayuden, es una cosa, y lo que hay que hacer es arreglar ese hombro. Y otra cosa es la posición fácil de decir, no, ese movimiento es peligroso, es nocivo y tal. No, si tienes un hombro bien, puedes hacerlo perfectamente. Y en la misma línea me llama mucha gente, y es que me ha dicho el entrenador que hacer press de hombros es lesivo para el hombro, ¿no? Que hay que hacer movimientos del hombro por encima de la cabeza. Y yo, eso no tiene ningún sentido. Por el mismo ejemplo, oye, tú entonces cuando vas en el avión, ¿cómo colocas la maleta en los compartimentos superiores? ¿Sabes? No puedes. O sea, el problema es lo que tú decías antes. Si tienes poca movilidad de hombro, es cierto que al elevar pesos por encima de la cabeza, pues vas a poner una excesiva tensión en la zona lumbar. Pero de nuevo, el problema no es el movimiento. Ojo, y como todo, hay movimientos más recomendables que otros, sin duda. Pero prohibir así libremente movimientos a todo el mundo sin estudiar el porqué, y sobre todo movimientos funcionales como elevar un peso por encima de la cabeza, pues no tiene mucha lógica, ¿no? Claro, y al final se trata de basar unas recomendaciones oficiales en los individuos que están peor, cuando deberíamos tender a, vamos a hacerlo lo mejor posible, no vamos a... Pero incluso considerando los que están peor, la idea no sería decirles, oye, te elimino este movimiento, y repito que hay movimientos mejores que otros, sino, oye, ¿qué recomendaciones podemos hacer para ir resolviendo esas limitaciones de movilidad que hacen que este ejercicio o que hacen que caminar descalzo pueda ser peligroso para ti, ¿no? Exactamente, eso es a lo que me refiero, que es la posición cómoda, cómoda de decir, bueno, prohíbo todo esto porque es más fácil, que es como lo que dices tú del tema del gimnasio.
es mucho más fácil poner máquinas que es casi imposible hacer mal ejercicio porque son súper guiadas a tener que enseñar a todo el mundo a hacer los ejercicios. Entonces es lo mismo, en vez de, oye, pues mira, vamos a hacer una transición, vamos a arreglar tu movilidad del tobillo, vamos a arreglar tu movilidad de la cadera, tu movilidad del hombro, hasta aquí puede llegar, porque además es la edad. Bueno, si es lo que viene. Sí, a partir de esta edad es lo que hay, ¿no? A un cliente ligero que tenía un problema en la cadera, no sé qué, dice, eso debe ser genético. Pero como que el problema de una molestia en un ángulo concreto de la cadera es genético. Que ese tipo de cosas me parece como la visión cómoda y que no ayuda, porque al final eso tú lo que necesitas es arreglar ese hombro, arreglar esa cadera y después ya puedes hacer este ejercicio, no hacerlo, porque sí es verdad que hay ejercicios que no aportan tanto. Claro. Pero no deberíamos directamente echar la culpa al ejercicio, sino ver dónde está el problema y arreglarlo. Y el tema de las transiciones es fundamental. No puedes ir de 0 a 100 en ningún ejercicio, y al final, nosotros tenemos 33 articulaciones en el pie con sus músculos, sus tendones, sus ligamentos y demás. Tú cuando estás con el pie dentro de un zapato, no los mueves. Prácticamente no mueves nada, ninguna de esas articulaciones. Cuando te quitas el zapato y empiezas a mover el pie libremente o empiezas a caminar con un calzado minimalista, estás haciendo muchísimos movimientos nuevos para un montón de músculos que no has movido en mucho tiempo. Eso es un entrenamiento y no lo ves así. Claro. Es que la gente debería ver eso como cuando empieza con una nueva disciplina, cuando voy a empezar a hacer flexiones por primera vez en mi vida, voy a empezar a hacer pesos muertos. No vas de 0 a 100. Tienes que hacer una progresión, tienes que aprender, tienes que intentar arreglar aquellas cosas que te están limitando para llegar a hacerlo bien. Totalmente. Y el segundo punto que mencionas en esta guía sería colgarse, con lo que también estoy muy de acuerdo. De hecho, hemos hablado varias veces del tema de movilidad de hombro. Pero cuéntanos, ¿para qué nos sirve colgarnos y cómo podemos también transicionar adecuadamente a aprovechar los beneficios de colgarse? Pues lo de colgarnos, la verdad es que no sé, yo entiendo que también, pues por mi experiencia anterior en la escalada, que era algo que me gustaba mucho, pues quizás no soy del todo objetivo, pero bueno, mientras más lees sobre el tema, más te das cuenta de que realmente es algo que por un lado puede ser terapéutico, puede ayudar muchos problemas que tenemos y por otro lado, evolutivamente, tiene más sentido. Entonces, nosotros, bueno, que no viniéramos de estar colgados todo el rato, sino que, bueno, estábamos colgados, corríamos, íbamos a 4 patas, hacíamos un poco de todo, pero el hecho de poder colgarnos nos dio una movilidad en el hombro que nos permitió cosas como lanzar objetos y que nos sirvió más adelante para cazar y para otras cosas, incluso empezar a usar utensilios. O sea que eso de colgarnos nos dio una fuerza en ciertas posiciones y una capacidad de movimiento en la extremidad superior que nos fue bastante útil y que, bueno, es una manera de recuperar todas esas cualidades básicas que tenemos en el hombro, pero si no las usamos, las perdemos. Eso por un lado, pero por otro es que al final se trata de lo de siempre. Nosotros nos adaptamos a lo que más hacemos y si los brazos los tenemos en una posición continua todo el día, pues nos vamos a volver especialistas en eso, nuestra articulación se va a volver especialista en rotarse internamente, en hacer todos los movimientos que hacemos delante del pecho, porque si se fijan, nuestro mundo ocurre delante de nuestra cara y de nuestro pecho. Rara vez movemos los brazos, las manos por encima de la cabeza, por detrás, por los lados, casi ni por abajo, ¿no? Entonces, todo nuestro mundo ocurre ahí y es normal que todos nuestros tejidos se hayan adaptado a que eso es lo que se note mejor. En cambio, todo lo demás se nota peor. Colgarnos nos da una posibilidad para reequilibrar las tensiones en los músculos, los tendones, los ligamentos de la extremidad. Aparte de que nos sirve para descomprimir la columna. Durante todo el día se pasa con mucho peso en la columna, pues nos sirve para descomprimirla y darle un poco de libertad a las articulaciones a moverse en otros rangos y nos permite empezar a tomar conciencia de que tenemos escápulas. Las escápulas son súper importantes para la estabilidad de la extremidad superior y que es lo que nos permite, si la estabilizamos, hacer fuerza, palanca, tanto para empujar como para tirar. Y al mismo tiempo, la movilidad que tiene la escápula nos permite llegar más lejos en distintas posiciones que si solo moviéramos el hueso del brazo, no podríamos. Entonces, muchas de las habilidades que tenemos
y que podemos hacer con los brazos es gracias a las escápulas, pero normalmente las tenemos totalmente muertas de risa. Entonces el colgarnos implica que tengas que utilizar la musculatura que estabiliza las escápulas, que las mueve, las cambia de posición. Aparte, la fuerza de las manos, la conexión entre la mano y el hombro, esa conexión que como nunca la practicamos, la perdemos. Y entonces, cuando somos chicos, somos bebés, si tú le pones un dedo a un niño en la mano, se agarra fuerte y es capaz de sujetar el cuerpo porque crea una conexión con los músculos, pero también con la fascia, con los tendones, que conecta esa mano con el tronco. Y esa unión de la mano y el tronco es fundamental, es igual que la conexión entre el pie y la cadera, que es lo que conecta con el tronco, el pie. Esa estabilidad es fundamental para hacer bien los movimientos. Entonces, simplemente practicar esas cosas, ganar fuerza en la mano, ganar fuerza en todo el tejido conectivo que va desde la mano hasta el hombro y hasta la columna, todo eso ya son ventajas. Entonces, esto la cosa es como todo, la progresión. No es cuestión de lanzarnos el primer día, nos tiramos a una rama de un árbol y nos colgamos ahí una hora. No, porque primero no lo vamos a hacer y segundo que nos vamos a romper algo. Entonces, la cosa es ir progresando poco a poco. Puedes simplemente empezar por ser capaz de poner las manos por encima de la cabeza y sentirte cómodo ahí. ¿Vale? Eso ya a muchas personas le cuesta mucho. Entonces puedes pasar por el marco de una puerta y apoyarte ahí las manos en el marco de la puerta para ir acomodándote a una posición en la que vas a notar mucha tensión en la parte de adelante del pectoral, la parte delantera del hombro, que vas a notar intentando no doblar la espalda, ¿no? Sino estirando, pues como decíamos, el pectoral y el hombro. Exactamente, una de las claves, yo por ejemplo, siempre se lo comento cuando empezamos este tipo de movimientos, pues a clientes y a toda la gente que me quiera escuchar, pues lo que le digo es, mira, tú cuando te centras en movimientos del hombro, al principio tienes que centrarte en que solo muevas el hombro. Cuando levantes el brazo, que solo muevas el brazo y hasta donde llegues. A lo mejor no llegarás a la vertical, lo más probable es que no llegues a la vertical, pero tira con los abdominales de las costillas hacia abajo para que no se suba al esternón. Cuando tú subes el brazo, las costillas no y el pecho no deberían subirse. Si se suben, es que estás usando la espalda, no estás usando el hombro. Entonces, primero, no estás practicando lo que tú crees que estás practicando, que es la movilidad del hombro. Y segundo, vas a estar metiendo una presión y una tensión innecesaria en partes de la espalda que a lo mejor ya están más castigadas. Entonces, al principio, muchas veces trabajan más los abdominales que el hombro, pero porque tienes que aprender a estabilizar el tronco, las costillas, la caja torácica para realmente aislar el movimiento y ser capaz de mover bien el brazo libremente sin que se mueva el hombro. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Yo recomiendo a todo el mundo tener una barra de dominadas en casa, pasar unos minutos al día colgado, por todo lo que estás diciendo, ¿no? Moviliza las escápulas, estiras, pues eso, pectorales, dorsales, que están muy rígidos por las actividades que hacemos en el día a día. No solo resuelves problemas del hombro, sino también de espalda, como decíamos antes, descomprimes vértebras, mejoras esa estabilidad del core, fortaleces tu agarre. Así que bueno, yo creo que el consejo de colgarse parece algo muy sencillo, y la gente se sorprende de cómo algo tan sencillo, hecho como estás contando, ¿no? Con la progresión adecuada, puede resolver tantos problemas. Y el último punto que mencionas en la guía, y que también comparto plenamente, es sentarse más en el suelo, ¿no? Que también parece una tontería, entre comillas, pero cuéntanos, ¿qué logramos con esto y qué tipo de posiciones recomiendas? Sí, esto es otra. Yo elegí los tres ejercicios porque bueno, son cosas sencillas que puede hacer todo el mundo, da igual el nivel, simplemente progresar en tu nivel y que tiene un impacto grandísimo, aunque no lo parezca. Parece que son tonterías y como no son ejercicios, como no gastas 1.000.000 de calorías, como no sé qué, parece que no es nada, pero yo tengo un montón de clientes que gracias a eso han mejorado muchísimo, cosas que no habían mejorado de otras maneras. Y sentarse en el suelo es de las cosas más sencillas y por varias razones. Nosotros estamos continuamente sentándonos a una altura en la que tanto nuestra cadera como nuestra rodilla como nuestro tobillo está como máximo se dobla 90 grados. No pasa de ahí. Aproximada, un poquito más, un poquito menos, pero no suele pasar de ahí. Y que eso es lo que vemos en las guías, de nuevo, ¿no? Tú ves la guía, ¿no? La cadera con tal 90 grados, toda 90 grados, como si el cuerpo humano viviera solo en ese ángulo. Exactamente, y eso es una de las cosas que también me hierve un poco a veces, porque claro, la gente dice, no, ¿cómo debería sentarme? Porque yo me siento, dice, no, muévete, o sea, siéntate como, ¿quieres cruzar la pierna? Crúzala, pero cruza las dos piernas, no solo una. ¿Quieres
ponte la silla más arriba, más abajo, ponte los pies debajo del culo, ponte los pies enfrente, cambia tu forma de sentarte continuamente. Eso es lo realmente importante si quieres no tener problemas por estar sentado, que no te sientes de la misma manera. Y eso es lo que consigues estando sentado en el suelo, que sentarte en el suelo es incómodo. Y eso es una de las mejores cosas que tiene, claro, porque nunca vas a estar demasiado tiempo en la misma postura, porque es incómodo. Por eso cuando alguien me dice, ¿cuál es la silla más cómoda? Yo, cuidado, que la comodidad tiene un problema, que estas sillas que te abrazan y tal, claro, no te mueves, estás como... Tus sentidos dicen, oye, estoy súper bien, no te muevas. Cuando estás incómodo, pues te obliga, oye, pues ahora estiro las piernas, ahora las cruzo, ahora tal. Y ese movimiento es lo que realmente es beneficioso. Claro, yo entiendo toda la gente que ve estas cosas de hacer interrupciones para caminar, para hacer todos ejercicios y todas estas cosas, pues lo veo como un problema, ¿no? Porque para mí era perder esa concentración que tenía, no sé qué, y mientras más horas esté sentado mejor, y era como, entonces necesito la silla más cómoda y el entorno más cómodo para yo trabajar mejor. Y realmente nos engañamos, porque nuestro cerebro funciona mucho peor mientras más quieto esté nuestro cuerpo, porque fluye menos sangre en el cerebro, menos oxígeno en el cerebro, se establecen menos conexiones. En general, el cerebro funciona mucho peor mientras más cómodos y quietos estemos. Lo que pasa es que es un poco antiintuitivo, ¿no? Tú tiendes a pensar que si tú haces una tarea intelectual, también porque nos lo han vendido un poco así, pues bueno, es todo lo contrario de lo físico y tienes que estar muy centrado en el tema intelectual, abstraerte un poco, y además nos enseñan desde pequeños a estar quietos, a estar sentados, quietos desde el colegio, desde que somos chicos, quietos, sentados, no te puedes mover, y nos enseñan. Nosotros, si no nos enseñaran desde pequeños, nos estaríamos moviendo continuamente y no tendríamos tantos problemas. Pero desde pequeños nos enseñan a estar quietos, no es algo que sea natural en nosotros. Sí, es verdad que es mucho más práctico, seguramente, en una oficina, que la gente esté quieta, que esté saltando por ahí, pero no quiere decir que sea bueno ni sea natural. Entonces, el tema es ese, que creemos que es mejor estar quietos y cómodos y moviditos y que no nos distraigan para realmente ser más productivos, y realmente somos mucho menos productivos así. Entonces, el simple hecho de moverte un poco más, aunque sea dentro de la misma silla, ya es mucho mejor. Y el poder levantarte de vez en cuando, mucho mejor. Pero si además eso pues lo mezclas con ese tiempo que no necesariamente tienes que estar sentado, porque para conducir un coche es muy complicado hacerlo de pie o de rodillas, lo que sea. Pero si puedes quedar con unos amigos y en vez de sentarte en una mesa, en una cafetería, se pueden poner de pie, o pueden quedar caminando, ir a algún lado, en un parque, pueden quedar por ejemplo, cuando estás viendo una serie de Netflix un viernes por la noche, pues en vez de estar sentado en el sofá, te sientas en el suelo, ¿no? Y vas cambiando estas posturas. Claro. O sea, no implica, lo bueno de todo esto es que muchas veces tampoco implica una pérdida de tiempo, entre comillas, pero que lo puedes hacer a la vez que haces otras actividades, como leer, o en vez de tirarte en la cama a leer, pues lees en el suelo y vas cambiando de posturas. En el resumen, se trata de incorporar estos aspectos de movimiento sin que interfieran en tu día a día, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar, pues me pongo mis podcasts y voy escuchando podcasts a la vez que hago algo de actividad física, ¿no? Se trata de intentar apilar muchas cosas para que todos estos aspectos pues tampoco te requieran que sepa mucha gente. Yo es que no tengo tiempo. Bueno, pues de lo que hemos dicho, prácticamente nada lleva tiempo. Bueno, lo de colgarse un poquito más, pero es tan sencillo como que tengo una barra de dominadas colgada y pues cuando paso por debajo de la puerta unas cuantas veces al día, pues me cuelgo 30 segundos y ya está. Y al final del día, pues igual me he colgado 3 minutos, 4 minutos, que no es tiempo realmente, y sin embargo el beneficio está claro, ¿no? Para mí, un poco, por resumir todo esto, igual que hablamos siempre de tener una dieta variada que incorpore diferentes alimentos y nutrientes, evitar carencias de cualquier nutriente, pues en el caso del movimiento hay que verlo igual, ¿no? Tenemos que incorporar muchos movimientos distintos, en distintos planos, como decías, en diferentes superficies, evitar abusar también del mismo movimiento, que es cuando también pueden aparecer problemas, y en el fondo, pues esto, ¿no? Yo equiparo mucho ambos aspectos, nutrición y actividad física, y creo que estos 3 aspectos pues son muy importantes. Y la verdad que hay un paralelismo muy grande, y además que si te pones a pensarlo de esa manera, lo ves mucho más claro, porque es como si, por ejemplo, dices tú, bueno, correr es bueno para la salud, comer brócoli es bueno para la salud, pero si solo corres o solo comes brócoli, exacto, vas a tener un problema de salud muy grande. Exacto. Entonces, no el hecho de que una cosa sea buena para la salud quiere decir que sea
lo único que vas a hacer. Es la variedad, es importante. También las proporciones, pero esa variedad es muy, muy importante. Exacto, entonces igual que decimos que una buena dieta debe contener pues diferentes nutrientes y tal, y no pasa nada si de vez en cuando le metes un poquito de basurilla, pues tenemos que mirar también el patrón de movimientos completos, ¿no? Y no solo tirar, bueno, sales a correr, perfecto. O bueno, vas al gimnasio una vez al día para hacer 5 máquinas, bueno, pues cuidado, la idea es un poco combinar todas estas ideas. Bueno, Juanje, pues perfecto. Yo creo que hemos tratado temas muy interesantes. Muchas gracias de verdad por compartir estas recomendaciones con la audiencia, por el trabajo que haces intentando animar a la gente a moverse más y a moverse mejor, que ambas cosas son importantes. Y antes de despedirme, ¿dónde puede la gente contactarte o saber más de ti? Pues principalmente en el blog juanjojeda.com. Ahí suelo publicar bastantes artículos. En la página de Facebook, si me buscan Juan Ojeda, pues me encuentran ahí suelo publicar bastante más y doy más consejos y demás. Y últimamente creé un grupo de movilidad articular en Facebook donde hay bastante movimiento y creo que se está compartiendo información de calidad y gente muy buena ahí metida. Entonces creo que últimamente es donde más me pueden encontrar, probablemente. Perfecto, pues pondré los enlaces en las notas del episodio. Yo participo, de hecho, en ese grupo y la verdad que está muy, muy animado, es muy interesante. Como digo, gracias de nuevo y seguimos en contacto. Juan, que te envío un abrazo. Perfecto. Muchas gracias, un abrazo.